Les pedimos, por favor, a todos los presentes pasar a tomar asiento. Estimados compañeros de la prensa, si pudieran moverse un poquitito hacia un ladito si son tan amables. Estimados asistentes, muchísimas gracias por participar en nuestras mesas de trabajo. Sus opiniones serán debidamente analizadas, evaluadas y entregadas a Andrés Manuel López Obrador y hoy serán presentadas en un momento más para que conozcan los resultados de las mesas de trabajo. Por lo pronto, queremos dar la bienvenida al Presidium a nuestros invitados de honor. Ellos son, por el Estado de Coahuila, Darío Martínez, Armando Guadiana, Tijerina y Alejandro Gursa. Un aplauso, por favor. Por el Estado de Nuevo León, Alfonso Romo, Malaquías Aguirre y Fernando Turner. De Tamaulipas tenemos la presencia de Adolfo Helmund. Y por último, nuestro invitado de honor, Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Bienvenido. Enseguida escucharemos a Adolfo Helmund, quien nos presentará las conclusiones de las mesas de trabajo. Gracias. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Bienvenidos a este foro de empresarios de la campaña del licenciado López Obrador. Creo que tuvimos un muy buen intercambio de ideas en las mesas de trabajo. Menciono algunas, hubo muchas, pero pues obviamente no se puede todas. Entre algunas de las que consideramos relevantes y que no están en el proyecto económico, que no están tan explícitas, es que hay que favorecer más a los empresarios nacionales, no discriminar en favor de extranjeros, esto es una práctica que se da aquí mucho, que pues yo creo que en ningún lado se da. También que es importante para activar el mercado interno, aumentar los salarios dentro de los límites que marque la productividad. Y por último, que hay que cambiar el nombre a la Secretaría de Economía por la Secretaría de Desarrollo Económico, que es definitivamente lo que estamos buscando. Y que las funciones de esa Secretaría le hagan honor a ese nuevo nombre. Bueno, creo que estas propuestas enriquecen nuestro proyecto, pero sobre todo el resultado de estas mesas de trabajo refuerza la importancia que tiene la colaboración entre el Estado y los sectores productivos si queremos tener una economía que funcione bien y para el beneficio de todos. Yo he trabajado 30 años en el sector privado, de analista, consultor, ejecutivo en empresas propias, etcétera, y si algo tengo claro es que el éxito en cualquier emprendimiento requiere de un buen plan. Creo que el proyecto económico que les presentará a continuación Fernando Turner y en cuya elaboración tuve el privilegio de colaborar es un buen plan. Pero como empresarios también sabemos que para lograr el éxito se requiere más que buenas teorías o buenos planes. Se requiere capacidad ejecutiva, un buen equipo de trabajo y mucha dedicación. El historial de Andrés Manuel nos muestra estos atributos. Cuando asumió el gobierno del Distrito Federal, esta ciudad era considerada una de las más peligrosas del país. Hoy es de las más seguras. Esto lo logró un equipo liderado por él y por Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad. Ese es el mismo equipo que sería el encargado de devolverle la tranquilidad al país, ya que en un ejercicio de transparencia que los demás no han imitado, Andrés Manuel ha declarado que el licenciado Ebrard sería su secretario de Gobernación, y qué mejor que un equipo que ya demostró que está a la altura de los retos, porque a fin de cuentas, pues los hechos dicen más que 1000 palabras. A lo mejor Andrés Manuel no es el candidato que mejor lee un script, pero sin duda es el que ha demostrado ser el mejor gobernante. En el aspecto financiero,
Cuando Andrés Manuel tomó el gobierno del DF, había un déficit anual de cerca de 5,000 millones de pesos. En sus últimos 3 años de gobierno, este déficit se redujo en promedio más de 80%. A pesar de que hubo obra pública récord, como nunca había habido, y que se introdujeron los programas sociales que han sido un elemento fundamental para mantener la paz y la tranquilidad en la Ciudad de México. Como dice Andrés Manuel, el dinero bien administrado rinde. Es importante hacer notar que todo esto lo logró sin mayoría en la Asamblea Legislativa, que es el equivalente a nivel local del Congreso de la Unión, y sí les puedo asegurar que un gobierno de Andrés Manuel no se la va a pasar quejándose y responsabilizando de sus fracasos a los otros poderes. Va a trabajar con ellos, convenciéndolos con la fuerza de la razón. Adicionalmente, una gran parte del proyecto económico se puede ejecutar sin cambios o con cambios mínimos a las leyes actuales. Respecto a la dedicación y capacidad de trabajo, qué mejor ejemplo que Morena, esta organización con millones de miembros, que es fruto de su trabajo incansable, que lo ha llevado a recorrer todos los municipios del país, hecho que probablemente no tiene precedente en la historia de México. Si se creó esta organización con recursos humanos y financieros muy limitados, ¿qué no se podrá hacer con los recursos del gobierno federal y el respaldo de todos los mexicanos? México requiere un cambio, le urge. Tenemos la suerte de tener una persona en este momento tan difícil que cuenta con un buen proyecto y reúne las características personales de liderazgo social, honestidad, dedicación y capacidad ejecutiva para llevarlo a cabo. Adicionalmente, ha demostrado no estar atado por compromisos con los intereses creados que impiden el cambio y el progreso en nuestro México. Puede actuar como le dicte su conciencia, solo con el interés público en mente. No es nada fácil en un país en el que la política está cada vez más contaminada por intereses ajenos al bien común, que un político así llegue a la presidencia. No debemos dejar ir esta oportunidad. Espero que los participantes en este foro salgan de aquí convencidos de que Andrés Manuel es la persona indicada para liderar el cambio y que nos ayuden a transmitirlo en sus círculos de influencia. Les aseguro que ustedes no se van a arrepentir y sus hijos y nietos se los van a agradecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo, por tus palabras. Enseguida escucharemos a Fernando Turner Dávila, quien llevará a cabo la presentación del programa económico de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bienvenidos, estimados amigos. Muchas gracias por manifestar su interés en el desarrollo de México, atendiendo esta reunión cuya importancia es evidente. Es muy grato estar en Coahuila, tierra en la cual nací, pasé mis primeros años e inicié mi vida profesional. Tengo la fortuna de sentirme de aquí, como también la de ser regiomontano por adopción. La presencia de Andrés Manuel López Obrador realza la importancia de esta reunión con empresarios de todo el país y manifiesta la relevancia que Coahuila ha alcanzado como centro industrial y minero. El plan económico de Andrés Manuel López Obrador, cuyas líneas generales vamos a presentarles hoy, busca llevar a México a una senda de crecimiento acelerado. En su desarrollo hemos participado empresarios y académicos de diversas disciplinas, de todo el país y de todas las ideologías. Y por supuesto, ha participado Andrés Manuel con los principios básicos y con su idea estratégica tendiente a transformar a México. En este esfuerzo de colaboración, hemos llegado a la conclusión, basada en un análisis concienzudo y objetivo, de que México tiene todo para crecer rápidamente y ser un país líder a nivel mundial. Sin crecimiento económico, nuestro país no podrá acabar con la pobreza, la desigualdad y la violencia. No podrá ser un lugar mejor para vivir tampoco. El crecimiento se logra con inversión.
de la cual 4/5 partes es privada y 1/5 parte es del gobierno. 75% es inversiones de millones de empresarios medianos y pequeños como nosotros. Por ello, este plan económico se enfoca especialmente en impulsar la inversión para detonar el empleo y con ello los salarios y el consumo interno. Lo que México necesita es un cambio de estrategia económica que realinee los incentivos para mover la inversión productiva sobre la financiera y especulativa y para que sea más rentable invertir que ser político o especulador. Es un plan que va dirigido a quitar obstáculos a los emprendedores como nosotros y apoyarnos. Para Andrés Manuel, lo importante es formular una política económica que favorezca al 99% de la población y no a menos del 1%. Se propone un cambio de dirección estratégica en la economía para lograr un nuevo equilibrio macroeconómico, orientado a promover el crecimiento y el empleo mediante una mejora fundamental del clima para hacer negocios, generada por los siguientes elementos. Primero, un gobierno austero y honesto. Segundo, precios competitivos de energía con los países con los que competimos y con los que nos están quitando los empleos. Supresión de prácticas monopólicas en sectores clave, desafortunadamente muy prevalecientes en muchos de ellos. Estimular el financiamiento al sector productivo, que está en una situación extremadamente raquítica, la más baja de Latinoamérica y una de las más bajas del mundo. Y una verdadera competitividad de toda la economía lograda con esos elementos. Lo anterior crearía un incremento acelerado en el empleo y el mercado interno, la restauración del optimismo y la confianza en la nación que hemos perdido, puesto que la propaganda de los tecnócratas y de los políticos fracasados a veces hacen pensar a la gente que el problema está en nosotros y no en las políticas, y eso no es cierto. Restaurar el tejido social muy deteriorado por la pobreza y la desigualdad y recuperar la buena imagen de México en el mundo. ¿En qué consiste este nuevo equilibrio macroeconómico? Primero, en una política fiscal, monetaria y comercial orientadas al crecimiento y al empleo, sin déficit fiscal y con baja inflación. Segundo, apoyo a la competitividad real de la economía mediante la reducción de monopolios y la baja de los precios de energía y no estar aumentando cada año impuestos. Y tercero, detonar el crecimiento acelerado del mercado interno. Equilibrar así nuestra economía nos permitirá volver a la senda del crecimiento acelerado, haciendo alcanzables las siguientes metas a lograr en el sexenio. Primero, una disminución de la pobreza en 13 millones de personas, eliminando la pobreza alimentaria. Esto implica que 10 millones de mexicanos que nacerán en este sexenio no entren a engrosar las filas de la pobreza y bajar en 13 millones el nivel de pobreza, lo que implica un esfuerzo para 23 millones de personas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Generando 7 millones de empleos nuevos. ¿Cómo vamos a lograr esos millones de empleos? Incrementando la inversión pública y privada en 16% anual en forma constante. Y teniendo como principales indicadores los siguientes. Primero, crecimiento económico arriba del 6% anual. Segundo, mejora del 30% en el poder adquisitivo de salario para incrementar el mercado interno y el bienestar de la población. Hasta 1980, México, Japón y Brasil eran ejemplos a nivel mundial de crecimiento. Pero a partir de 1980, el crecimiento económico se detuvo. A partir de entonces, ni el PRI ni el PAN han logrado crecimiento económico. Llevamos 5 sexenios aplicando la receta equivocada, es decir, una política económica que beneficia solo a unos cuantos. Hoy podemos ver que los países que reconocen al sector productivo como principal motor de desarrollo y establecen condiciones favorables para la inversión productiva son los que crecen aceleradamente.
Desafortunadamente, este no ha sido el caso mexicano, en donde podemos ver que así como ha caído la inversión, ha caído el Producto Interno Bruto. Esta gráfica es muy ilustrativa. El objetivo de inversión es el globo que está arriba, globo naranja, y estas cifras que están ahí son el crecimiento del PIB y el crecimiento de la inversión en los dos ejes. Desde Carlos Salinas de Gortari, que es el que está más a la derecha, después Zedillo está a la izquierda, y luego Vicente Fox, y ahora Carlos Salinas de Gortari, casi cero de crecimiento, Calderón. ¿Cómo? Entonces vemos cómo casi en este sexenio llevamos cero, prácticamente cero de crecimiento de la inversión y cero del crecimiento del PIB. De Miguel de la Madrid, pues ni hablar, ese es el que está en la izquierda, ¿no? Entonces la tendencia que ustedes ven en este país es de un continuo deterioro de la inversión y del PIB. Y a pesar de eso no hemos sido capaces de cambiar la política económica y seguimos pensando que es la correcta. Obviamente también ha caído el salario, lo cual es parte integral de un aumento dramático en la desigualdad. Entre tanto, durante los últimos 15 años, el gobierno, irresponsablemente, ha duplicado el gasto público. Es decir, con un PIB estancado, tenemos un gasto público desbordado. El único sector que goza de gran prosperidad en este país es el gobierno. Entonces, es urgente cambiar esta dinámica estancadora, generadora de pobreza e inestabilidad social. ¿Por qué si hemos tenido en los últimos 18 años un equilibrio macroeconómico y el gobierno nos inunda con spots en que anuncia una y otra vez lo bien que estamos, por qué estamos entonces en esta situación? Aunque hay confusión por tantas opiniones y teorías, cada uno de nosotros tiene una teoría que explica esto, en realidad hay muchos obstáculos para el crecimiento, de los cuales muchos el empresario puede esquivar. El que no puede esquivar es la causa fundamental del estancamiento expresado en esta gráfica, que es un desbalance de precios internos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver que en los últimos 30 años los precios de monopolios y oligopolios, es decir, los precios de la canasta básica para producir, han aumentado casi al doble que los precios de los sectores que sí compiten. Esto obviamente acaba con la rentabilidad de la mayoría de los sectores enfrentados a la competencia internacional, desestimula las inversiones. ¿Por qué ha pasado esto? Primero, el abuso de monopolios estatales utilizados para recaudar y financiar un gasto público creciente e improductivo. Segundo, la falta de competencia interna en sectores claves en donde se ha protegido a unos cuantos en detrimento del crecimiento nacional y de las mayorías. Y tercero, el manejo de una política monetaria y tipo de cambio para paliar la inversión, promediarla a costa de los precios de los sectores competitivos. Porque no pueden controlar los monopolios y quieren seguir aumentando la energía, entonces para promediar abajo, el sector productivo nacional enfrentado a la competencia tiene que bajar los precios y eso hace todas las inversiones no rentables, muchas inversiones no rentables. ¿Qué ha causado esto? Una reducción de rentabilidad en sectores completos de la economía. Y muchos de los que estamos aquí, que tenemos la edad suficiente, los hemos visto languidecer primero y desaparecer después. Han desaparecido los sectores más dependientes de los insumos monopólicos, las industrias de plástico, de los juguetes, petroquímicas, etcétera. Y ha habido un estancamiento de venta de los medianamente dependientes. Algunos se han vendido y se han incorporado a oligopolios internacionales y ahí medio se han defendido. Pero el resto tiene un crecimiento débil, subsiste pero con un crecimiento débil, insuficiente para generar la inversión total necesaria y los empleos.
Ha generado esto una destrucción de las cadenas productivas. Las cadenas productivas no se van a restablecer más que restableciendo la rentabilidad de esas mismas cadenas y haciendo competitiva toda la cadena. Ha logrado, o sea, ha causado también la integración, la reducción de la integración nacional de las exportaciones. Nos hemos convertido en un país maquilador y se cacarea mucho el aumento de las exportaciones y se esconde que siempre es mayor el aumento de las importaciones. Y el valor agregado total de las manufacturas es extremadamente bajo en México, ¿verdad? Porque importamos muchísimo, lo procesamos, lo ensamblamos y lo exportamos. Necesitamos agregarle valor agregado a las exportaciones y ahí hay una fuente de empleos muy importante. Varios millones de empleos se pueden lograr aumentando, mejorando esas cadenas productivas. Todo esto da como conclusión una baja inversión nacional a PIB, se ve la caída. Podemos ilustrar este proceso de desindustrialización de los últimos 5 sexenios con esta gráfica, en donde es clara la correlación entre el desbalance de precios y la caída de la inversión. Ahí vean ustedes cómo a medida que se aumenta el desbalance, la tijera esa, baja la inversión. Una correlación clara para nosotros, no necesitamos ser macroeconomistas y tener modelos macroeconómicos para ver claramente que este es el efecto principal y que ahí hay una relación causa y efecto. La lección es clara. La estabilidad macroeconómica lograda con aumentos de impuestos crecientes, altos precios de energía para financiar el gasto público desbocado, con existencia de prácticas anticompetitivas en sectores clave, desanima la inversión e impide lograr bienestar a las mayorías. El progreso viene con la inversión y el empleo. Esta caída de la inversión ha causado un déficit acumulado de 20 millones de empleos en este periodo de tiempo. Con 20 millones de empleos que nos faltan para los jóvenes que entraron a la fuerza laboral en este periodo de tiempo, es claro que se ha generado pobreza, que se ha generado desesperanza, que se ha generado pérdida de oportunidades y que nuestra juventud ha perdido la esperanza en este país y por eso vemos las conductas antisociales que son completamente extrañas a este país, ¿verdad? Pero que son causados por esta situación. La estabilidad macroeconómica sin crecimiento produce pobreza, desigualdad e inseguridad. Y si algún economista lo duda, pues que venga a México a ver lo que ha pasado. ¿Cuál es nuestra propuesta? Para lograr crear 7 millones de empleos en el sexenio, la economía debe crecer al 6% anual. Meta que consideramos razonable, para lo cual es necesario que la inversión crezca en un 16% anual y ello por la correlación natural entre la tasa de crecimiento de la inversión y el empleo. Necesitamos estimular la inversión de casi 0 de crecimiento en el sexenio a 16% anual. Necesitamos cambiar la tendencia de caída hasta casi llegar a 0 y subirla a 16%, lo cual implica un esfuerzo muy serio de todos, de parte de la política económica de este país y del apoyo del gobierno a la inversión. Para revertir esta tendencia tenemos que analizar en dónde está la inversión que crea los empleos. Es importante atender la inversión pública y hacerla productiva, así como atender a la inversión extranjera. Pero la inversión privada, la hecha por ustedes, por todos nosotros, empresarios mexicanos, nacionalistas y productivos en México, es la más importante para crear empleos y es la más afectada por las políticas económicas equivocadas que provocan el estancamiento. Pero, ¿cómo hacer que crezca la inversión en un país donde lo básico para producir es más caro que en otros países? En un país cuya economía lleva 30 años encogiéndose. ¿Cómo animar a 5 millones de pequeños y medianos empresarios a volver a creer en México? La manera de traer crecimiento es con un nuevo equilibrio macroeconómico, lo repito, en el cual las políticas fiscal, monetaria y comercial estén todas orientadas al crecimiento en beneficio de toda la población y no solo del gobierno y de sus cuates. Este nuevo equilibrio.
Este nuevo equilibrio macroeconómico se va a lograr primero con ya lo repito, un gobierno austero, y en eso debemos de tener absoluta confianza en Andrés Manuel López Obrador, que es una persona austera y lo ha demostrado en su vida, en su gobierno y en su actuación. Se propone no aumentar impuestos ni crear nuevos, que nos hemos hecho muy creativos para inventar impuestos, ni aumentar los actuales. Se propone eliminar el IETU, y eliminar privilegios fiscales. La propuesta, el compromiso de Andrés Manuel López Obrador es establecer precios de energía competitivos con China, India y Brasil para que la industria mexicana pueda competir en igualdad de circunstancias. Y además, con toda la credibilidad que le da su independencia y autonomía de intereses especiales, combatir las prácticas monopólicas existentes para reducir precios internos que a todos nos afectan. Se debe mantener bajo el déficit, al igual que la inflación, pero simultáneamente incrementando la rentabilidad de las inversiones, no a costa de ello, con un mercado más eficiente para estimular la inversión privada y con ello el empleo. La inversión privada se estimularía por las siguientes razones: la disminución de precios de insumos clave al sector productor reduciría los costos de manufactura y aumentaría la capacidad de compra de los consumidores. Habría una mejora permanente, y eso es muy importante, que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la confianza y la seguridad de que esa relación de precios inconveniente no seguirá aumentándose, sino que disminuirá y siempre estará muy cerca de cero. De otra manera, sin esa confianza la inversión no repuntaría, y la idea es que haya una mejora permanente en esta relación. Y además, grandes proyectos públicos que atraerán proyectos privados y detonarán regiones concretas, y un aumento de la demanda interna para mayor empleos y salarios. Todo esto nos va a traer un aumento en la tasa esperada de retorno de la inversión. Nuestras inversiones, las de ustedes, las de sus hijos, las de nuestras empresas, las de los jóvenes que empiezan un nuevo negocio, van a tener una rentabilidad de acuerdo con la productividad, la eficiencia y el trabajo que se le ponga a las inversiones. No va a estar condicionada a que le quite la productividad el Estado, ¿verdad?, o los monopolistas o otros agentes. Este estímulo será principalmente para los inversionistas que crean empleos. La inversión extranjera directa, la que instala fábricas y crea empleos, tan importante y apreciada, y aquí en Saltillo hay muchos ejemplos de inversión extranjera muy, muy eficiente y muy buena, especialmente en sectores competitivos con el exterior, también sentiría este favorable cambio. Los inversionistas extranjeros se mueven por las mismas motivaciones de los inversionistas nacionales. Un inversionista japonés o chino o ruso o americano hace los mismos cálculos que un inversionista nacional para decidir si invierte o no. Entonces también sentiría ese favorable cambio. En conjunto con la perspectiva del crecimiento del mercado interno, convertiría a México en un imán tan atractivo como China, India y Brasil. En específico, para utilizar el sector de energía como palanca de desarrollo nacional, se proponen las siguientes acciones: la fijación de los precios para lograr competitividad y no para llegarle recursos al Estado; aumentar la inversión en exploración, extracción, refinación y tecnología. Sobre el primer punto, muchas personas, sobre todo los economistas dogmáticos, dicen: entonces vas a subsidiar la energía. Y la respuesta es: no vamos a subsidiar la energía. Lo que no vamos a subsidiar es el gasto público improductivo, con precios excesivos de energía,
¿Qué es lo que está pasando ahorita? La optimización del gasto operacional de Pemex y CFE, reducir la corrupción en el sector en el cual Andrés Manuel tiene un compromiso claro, ¿verdad?, de reducir la corrupción en estas empresas y aumentar su eficiencia, y la revisión de sistemas de precios de transferencia y contabilidad de subsidios. La cálculo de subsidios de CFE, pues ponen el número que les da su gana, ¿verdad? Y luego dicen que nos están subsidiando en tantos cientos de miles de millones de pesos y nomás ellos entienden cómo hicieron el cálculo, ¿no? Y reducir la merma y el robo de energéticos. Para fomentar la competencia y mejorar la relación de precios entre bienes comerciables y no comerciables, se proponen las siguientes acciones. Demostrar nuestra voluntad reorientando al sector energético al servicio de productores y consumidores. La idea es convertir a Pemex en empresas modelo, en ciudadano corporativo modelo, al servicio de quien debe de ser, del ciudadano mexicano, no del Estado, ni de líderes sindicales, ni de contratistas, ni de una burocracia corrupta. Utilizar el poder de compra del Estado para evitar precios y prácticas anticompetitivas. Si bien es cierto que hay que reforzar los elementos legales para combatir las prácticas anticompetitivas, lo más efectivo y más práctico es no comprar con el dinero de ustedes, contribuyentes, productos excesivos a precios excesivos por parte del Estado. Respetar el dinero de ustedes, cuidándolo y defendiendo el poder con la fuerza que tiene el sector público de comprar cosas. Impulsar la creación de nuevos competidores en sectores relevantes, permitir importaciones en sectores de alta concentración, promover plena autonomía legal, fiscal, administrativa y política de órganos reguladores para evitar el secuestro de reguladores por regulados, revisar títulos de concesión para adaptarlos en la medida de las atribuciones legales a condiciones de competencia, fortalecer a la banca regional para aumentar la competencia en el sector financiero y crear la Corporación de Seguros de Crédito a las Empresas, similar a la Small Business Administration, que por cierto ayer, antier, el presidente Obama elevó un organismo parecido a rango prácticamente de gabinete, para generalizar el crédito a las pymes. Además, se propone realizar grandes proyectos públicos que ahorita están siendo sujetos a intensos estudios de viabilidad y que se pueden considerar los siguientes. Primero, hacer un aeropuerto nuevo para la zona metropolitana del Distrito Federal, en Tizayuca. Segundo, desarrollar un corredor transísmico con puertos del lado del Golfo y del lado del Pacífico, en Salina Cruz, a Coatzacoalcos, trenes rápidos al norte y en la Ruta Maya, reforestación del sureste, construcción de refinerías. Estimados amigos, hemos expuesto las líneas estratégicas del programa económico que proponemos. Por razones de tiempo, lo hemos condensado para enfatizar el cambio de fondo que proponemos, las líneas generales estratégicas del cambio. Ustedes podrán encontrar detalles de este plan en la página web de Despierta México. Seguiremos enriqueciéndolo y detallándolo por sectores industriales con la ayuda de empresarios. Este plan recoge las demandas de años del sector productivo. Será muy efectivo y definitivamente detonará el desarrollo perdido. Nuestra empresa, en mi caso, tenemos plantas de producción en 12 países del mundo. Ningún país tiene la potencialidad que tiene México. Ningún país tiene la calidad de su gente. Ningún país tiene el entusiasmo de sus jóvenes, ni tiene tan buenos jóvenes preparados, ni tiene tantas habilidades como tenemos nosotros. Todos tienen problemas, la mayoría más que nosotros,
y muchos de ellos están creciendo mucho más rápido que nosotros. Solamente para darles una idea de lo que este país puede ser. Hace 30 años, cuando nosotros estábamos tirando el dinero del petróleo para todos lados, ¿verdad? En China se murieron decenas de millones de personas de hambre por la crisis económica después de salir de la revolución cultural. Hagan de cuenta que es una revolución parecida a la revolución tecnocrática aquí, que debemos de salir de ella, ¿no? Y en 30 años vean lo que es China. Imagínense ustedes, algunos no lo veremos, pero sí veremos que vamos a empezar a llegar a que vamos a empezar a ir a ese lugar, y veremos que nuestros nietos nos van a agradecer que hayamos hecho lo que vamos a hacer ahora. Como empresarios seríamos miopes, o peor, si no lo apoyamos. Representa una gran oportunidad de que se creen las condiciones para realizar con plenitud nuestra misión de empresarios y desplegar nuestras capacidades en beneficio de la nación. Permitiría a nuestros hijos no solo vivir en paz al empezar a reducir ese gran pecado social que es la pobreza y el desamparo, sino reganar el optimismo en nuestra vocación. Relanzaría y prestigiaría el país tan afectado por la pobreza, la desigualdad y la violencia que nos denigra a todos. Andrés Manuel nos pide su apoyo en un proyecto transformacional. No va a entrar a administrar el desastre, va a entrar a transformar el país para que este país sea exitoso. En un proyecto transformacional con ideas claras y con un programa económico muy amigable para la inversión y para el empresario. Los 5 millones de empresarios que estamos representados aquí, y sin duda alguna, lo que sea bueno para nosotros será bueno también para nuestros empleados, los grandes empresarios también, y para la prosperidad nacional. Como amigo y compañero, los incito a cambiar miedos y fantasmas por entusiasmo y esperanza, a que no se dejen llevar por propaganda sucia, a que analicen y juzguen con inteligencia, como si de esto dependiera, y sí depende, el futuro de nuestros negocios y de nuestros hijos, y a unirse activamente en la lucha por lograr la transformación de nuestro querido país. Gracias. Queremos agradecer sus palabras a don Fernando Turner. Ahora escucharemos el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar en Saltillo con ustedes, empresarias, empresarios del país. Lo cierto es que Fernando Turner expuso de manera magistral lo que es nuestra propuesta económica. El propósito que tenemos es lograr el renacimiento del país
con la participación de todas y de todos, sin excluir a nadie, porque así lo exigen las circunstancias. Independientemente del plan que se tiene, en lo económico, en lo social, la propuesta que tenemos de crear una nueva corriente del pensamiento para fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, en la idea de que esta decadencia que padecemos no solo se produjo por la falta de bienes materiales, sino también por la pérdida de valores. Independientemente de ese plan que define estrategias, objetivos, metas, que da respuesta a cómo vamos a lograr el crecimiento de la economía, el empleo, el bienestar, la tranquilidad, la paz pública. Estamos también dando a conocer a quienes nos van a acompañar cuando estemos en la presidencia de la República. Y he tomado la decisión de ir dando a conocer nombres, porque, entre otras cosas, tengo libertad. No estoy atado a intereses de grupos, a intereses creados. Yo voy a representar a todos los mexicanos y voy a buscar que nuestro país ocupe el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones. Por eso estoy dando a conocer nombres de quienes van a acompañarme como parte del gabinete del gobierno. Y he decidido llamar a participar, convocar, invitar a los mejores, mujeres y hombres, estén donde estén, porque el propósito que tenemos es salvar a México y esto exige que levantemos la mira, que pensemos en el interés general, en el interés de la nación, no en intereses personales, individuales, por legítimos que sean, menos intereses de grupo. Aquí en Saltillo, en esta reunión, está presente como invitado el ingeniero Javier Jiménez Espriu. A él lo invité para que sea el próximo secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno. Ingeniero Jiménez Espriu conoce de la materia, ya fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes, subdirector de Pemex, en lo académico fue director de la Facultad de Economía de la UNAM, fue director de Mexicana de Aviación, de modo que tiene conocimiento, tiene experiencia y es una gente íntegra, una gente honesta. Por eso lo invité
a que sea parte del próximo gabinete. Aquí se mencionó el caso de Marcelo Ebrard, al que invité que nos apoye como secretario de Gobernación. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Educación Pública, que es tan importante para sacar a México del rezago educativo en que se encuentra. Invité al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, ¿por qué doy a conocer esto? Bueno, como marco a informarles que hace unos días en Chiapas di a conocer que el próximo secretario de Desarrollo Económico va a ser Fernando Turner, al que ustedes escucharon. Un empresario va a tener la responsabilidad del desarrollo económico del país. ¿Cómo lo califican después de que lo escucharon? Eso es lo que estamos haciendo. Yo les agradezco mucho a quienes asisten a este foro de todo el país, empresarios de todo el país. Precisamente ahora que estuve en Chiapas, invité a algunos empresarios y me dijeron que están aquí presentes, Jaime Mantecón y otros. Y encuentro empresarios de muchas partes de nuestra República. Nada más para reafirmar lo que aquí se ha dicho, porque luego tengo entendido que vamos a suscribir un compromiso. Vamos a firmar un acuerdo con los empresarios. Para reafirmar lo que aquí se ha dicho, considero importante en esta reunión dar a conocer lo que ofrecemos puntualmente a los empresarios de México. 1. Sacaremos al país del estancamiento económico con la participación conjunta del sector público, del sector privado y del sector social. 2. La economía, como aquí lo sostuvo Fernando, y hay respaldo, hay estudios que hemos elaborado con este propósito, crecerá a más del 6% anual y se generarán 1.200.000 empleos por año. 3. Se respetará la autonomía del Banco de México. 4. Mantendremos equilibrios macroeconómicos. 5. Habrá disciplina en el manejo de las finanzas. 6. No aumentarán los impuestos en términos reales, ni habrán nuevos impuestos. 7. Se eliminará el IETU y los privilegios fiscales. 8. El crecimiento se logrará sin inflación ni endeudamiento. 9. Y ahora voy a explicar cómo. 9. Aumentará la inversión pública mediante la eliminación de privilegios a los altos funcionarios públicos,
Se eliminarán los gastos superfluos del gobierno y se combatirá a fondo la corrupción. Con estas medidas se ahorrarán 600,000 millones de pesos del presupuesto al año. El presupuesto nacional es de 3,7 billones. Es suficiente. Se dice que no hay presupuesto. Sí hay. El problema es que no se orienta adecuadamente, no se distribuye con justicia. Para empezar, reflexionemos, la mayoría de los mexicanos, el 99.9% de los mexicanos no sabe de cuánto es el presupuesto nacional y es dinero de todos. Si viviésemos en una verdadera democracia, todos conoceríamos este dato al dedicho. De ese presupuesto, de esos 3,7 billones, pensamos ahorrar con un plan de austeridad y con el combate a la corrupción 600,000 millones de pesos al año que se destinarán al desarrollo y a procurar el bienestar de la población. Esa va a ser nuestra principal fuente de financiamiento. Por eso sostenemos que no hace falta aumentar impuestos ni endeudar al país si hay una buena administración y un buen manejo del presupuesto público. Con esos recursos se podrá fomentar como algo prioritario la actividad productiva en el campo y en la ciudad. Tenemos que regresar al campo y tenemos que apoyar la actividad productiva. No vamos a salir adelante si no impulsamos la producción. Rescataremos al campo del abandono. Se buscará alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, producir en México lo que consumimos. 12. Se fortalecerá el mercado interno. Nunca más se pondrá a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Los productores nacionales podrán competir en igualdad de circunstancias con productores del extranjero. 13. Se integrará, modernizará y se limpiará de corrupción al sector energético para crear empleos y reducir en términos reales precios de gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica en beneficio de consumidores y de empresarios. 14. Apoyaremos a la industria de la construcción y el desarrollo de la infraestructura y de la obra pública para reactivar la economía y crear empleos. 15. Habrá una política de Estado para el fomento de la pequeña y de la mediana empresa. Tendrán energéticos y créditos baratos. Se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. 16. Destinaremos recursos suficientes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, vinculando esta actividad a las empresas públicas, privadas y sociales. 17. Impulsaremos
la libre competencia y no se permitirán las prácticas monopólicas. Dieciocho, seremos respetuosos de la Constitución y de las leyes, de la división y el equilibrio de poderes. Aplicaremos el criterio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. 19. Se combatirá la pobreza por razones humanitarias y para evitar la frustración y los estallidos de odio y resentimiento. 20. Vamos a serenar al país. Habrá tranquilidad y seguridad pública. El flagelo de la violencia lo enfrentaremos creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio. También vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con acciones precisas, producto de nuestra experiencia, de cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por ejemplo, las dependencias encargadas de la seguridad y de la Procuración de Justicia actuarán de manera coordinada. Actualmente no es así. El Ejército actúa por su cuenta, la Marina hace lo propio, la Policía Federal hace lo mismo, la Policía Ministerial. No existe coordinación. De modo que se actuará de manera coordinada. Habrá mando único, reuniones diarias del presidente con el Gabinete de Seguridad. Se dará prioridad a las labores de inteligencia. No es solo un asunto de fuerza, es en mucho un asunto de inteligencia, que no de espionaje, para que no se malinterprete. Se le seguirá la pista al dinero. Se cuidará, y esto es muy importante, que tanto los funcionarios como todos los mandos policíacos sean personas de inobjetable honestidad. Se profesionalizará rápido a la Policía Federal y a la Policía Ministerial para sacar gradualmente al Ejército de las calles. Tenemos que cuidar esa institución, que no se siga utilizando para labores que no le competen, no socavar la imagen del Ejército. Mejoraremos sueldos, prestaciones de todas las corporaciones policíacas y garantizaremos el respeto a los derechos humanos. Solo me resta decirles que tengan confianza. Soy un hombre acostumbrado a cumplir mis compromisos. Cuento con experiencia y actúo con honestidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés Manuel, por sus palabras. Por último, daremos lectura y firmaremos el convenio con el sector privado nacional para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad, el cual, les recuerdo, todos los presentes serán invitados a firmar al final del evento, si así lo desean. Un pacto por México. Convenio con el sector privado nacional para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad. Antecedentes. La economía mexicana tiene 30 años creciendo raquíticamente en relación con las necesidades de empleo. Esto ha generado un déficit acumulado de 20 millones de empleos. Considerando que México mantuvo durante 30 años una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y que el sistema productivo nacional ha demostrado que con las condiciones adecuadas es capaz de lograr suficientes empleos y bienestar, se propone el siguiente convenio entre los empresarios nacionales y el movimiento progresista para el fomento de la inversión productiva y el empleo y la prosperidad. Andrés Manuel López Obrador se compromete por escrito a cumplir con lo que les ha comentado ahorita como su política económica y por su parte, en representación simbólica de los casi 6 millones de empresarios nacionales, los empresarios aquí presentes reconocerán la responsabilidad de este sector ante las necesidades nacionales y el esfuerzo del futuro gobierno aquí establecido, comprometiéndose a apoyar la política económica aquí descrita. Les queremos pedir un aplauso, por favor, para Andrés Manuel López Obrador, el arquitecto Darío Martínez Álvarez, el ingeniero Armando Guadiana Tijerina de Coahuila, ¿A dónde? ¿En la mesa quieren? sentados, por favor. El licenciado Andrés Manuel López Obrador está firmando en este momento el convenio con el sector privado nacional para impulsar la inversión, el empleo y la prosperidad. Fernando Turner Dávila, adelante. Arquitecto Darío Martínez. Ingeniero Alfonso Romo Garza. Ingeniero Armando Guadiana Tijerina. El ingeniero Malaquías Aguirre López. Y el licenciado Alejandro Gursa, como último de nuestros asistentes, exceptuando a Adolfo Gelmundo. Firmado, es cierto, firmado en Saltillo, Coahuila, enero 17 de 2012. Perdón por el error. Muchísimas gracias. A continuación, le pedimos a nuestros amigos de la prensa pasar a una rueda de prensa en el salón que queda por acá, por el pasillo, del lado izquierdo, si son tan amables.